Esta es una historia absolutamente inspiradora. Haroldo Quiroz Monsalvo, a los 7 años de edad, vendía arepas y chiricanas, que son como unas cocadas en las polvorientas calles de Valledupar. Venía de un hogar muy humilde, su padre un chofer de un camión, su madre una ama de casa. 50 años después, llegó a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿No es esto inspirador? Además de que haciendo la investigación, descendiente de esclavos. Y esta historia es de Haroldo Quiroz Monsalvo. Vivir se llama la aventura, escrita por JJ Junieles. Y hay una canción que usted comenzó a hacerlo antes de que grabáramos, que comienza el libro. ¿Cuál es esa, magistrado? No, hay una canción. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa, Más allá del silencio, y que lo estás estrenando fuera de los otros programas que tiene. Rafa, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es una historia inspiradora, como tú lo manifiestas, y resolví que se contara para que muchas generaciones que hoy en día uno encuentra con mucha tristeza, sí, desilusionados, a veces que encuentran que como que no tienen futuro. Yo creo que les permite, a partir de la lectura de este texto, de esta narración, de mi historia, decir, hombre, sí se puede, sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo. Y hay una canción muy linda con que arranca este texto, que es el prólogo que hace el doctor Ciro Quiroz, y que es una canción de Omar Geles, que me encanta, ¿sí? Porque dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como me lo imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son difícil de andarlo, difícil de caminarlo y no encuentro la salida. Es una hermosura, ¿sí? Porque una vez se encuentra que los caminos como que le permiten a uno llegar y a veces no son como uno cree, ¿sí? Entonces creo que la vida me permitió seguir avanzando a raíz de lo que has manifestado, que a los 7 años me tocaba levantarme a las 4 de la mañana, ¿sí? Acompañar a mi abuela, ¿sí? Dolores Fuente, a moler el maíz, con el objeto de que a partir de allí, hacia las 5 o 6 de la mañana, pudiera ella prender un horno. En la costa los hornos eran de barro, ¿sí? Y, por supuesto, hacia las 8 o 9 de la mañana, ¿sí? Ya estuvieran esos queques que tú hablas, esas chiricanas, esas arepas, y a partir de allí pues salir yo por esas calles polvorientas en Valledupar, ¿sí? Y que también me recuerdan otra canción muy hermosa del maestro Fernando Dangond, ¿sí? Que hoy en día voy a Valledupar y ya uno no las ve, y es la que él se inspira en esa canción que se llama Nació mi poesía, que la grabó Jorge Oñate, que dice, ya no hay casitas de bareque, se llena el valle más de luces, no se venden arepita y queque, merengue, chiricana y dulce, que era lo que yo hacía. Y además te lo complemento. Me acuerdo yo que salíamos a vender esas chiricanas, esas arepas. En aquella época, estoy hablando del año 68, no se usaba pantalón largo, sino pantalón corto. No andaba uno en zapatos, sino en chancleta. Entonces, pues claro, salía uno con su cuajadera, sí, por esa calle, me acuerdo yo con esas casas de bareque, con esas casas de palma, caminando sobre esas calles pedregosas, sí, tratando de convencer al vecindario que salieran a comer esas ricuras que ha hecho mi abuela. Y eso me recuerda ahora otra canción, que a mí me encanta porque hoy en día, pues, cuando voy a Valledupar, ya no lo veo. Sí, ya no se ven esas casitas de bareque, ya no se ven ese valle que faltaban las luces, sí, y que es de Camilo Navén, que me encanta también, Rafa, que se llama Recuerdos de mi pueblo. Entonces, esa canción, dice Camilo en esa parte, dice, y yo recuerdo de pantalón cortico, sí, cuando yo vendía arepa con la tártara en la mano, sí, vendiendo cookies para todos mis paisanos. Y cómo se han pasado esos tiempos bonitos, me orgullece tenerlo que recordarlo
Haroldito. Me encanta. Me encanta ¿Y muchísimo. recuerda a cómo vendían las arepas o...? Sí, esas arepas y esos queques se vendían a 1 centavo. En aquella época existía una moneda que se llamaba centavo, era una moneda como café. Sí, entonces uno recogía esas moneditas de centavo, de 5 centavos, de 10 centavos, llegaba uno con mi cantidad de monedas para que mi abuela comenzara a contar y a partir de allí pues había un ingreso para la familia. ¿Y dónde vivían? ¿Usted era el mayor? Yo era el mayor. Vivíamos en un barrio que se llama el barrio Cañaguate. Es un barrio legendario, es un barrio recordado por muchos cantantes, especialmente por el maestro Rafael Escalona, que tiene una canción que se llama La Mona del Cañaguate. Entonces, ese barrio, que era un barrio legendario, uno de los primeros barrios más antiguos de Valledupar, nosotros vivíamos ahí en el patio de la casa. Pues había unos cuartos de bareque, que fue donde yo nací. Pues ahí vivíamos con mi mamá y mi papá, ¿sí? Ahí duramos viviendo una época. De ahí nos mudamos para una casa de otra abuela por la línea paterna, que es la que es descendiente de esclavos. Su tatarabuelo, ¿sí?, era esclavo de una finca cerca a una región de Valledupar, un corregimiento que se llama Camperucho. En esa finca, sí, ahí eran unos asentamientos de negros. Entonces ahí el tatarabuelo de mi abuela, que era esclavo, en 1851, a raíz de la ley de José Hilario López, sí, que se declaró la libertad, pues a él le dieron la libertad, pero como los esclavos eran como el ganado, sí, tenían nombre, pero no tenían apellido, pues cogió el apellido Quirós y a partir de allí desciende mi abuela por la línea paterna, sí, una vieja negra, sí, que vivía con mi abuelo, que era más o menos de tez blanca, que vivían en unión marital, de hecho, en aquella época. Entonces, ese tronco, por ese lado de mi abuela paterna, pues un tronco de esclavo. Y me siento orgulloso, ¿sabes? Porque hoy lo reconozco y lo manifiesto y lo digo con mucho orgullo, haber superado esas condiciones y circunstancias por las que pasó mi familia. Y ahí quiero ir llevando la conversación de esa época y a unos años de hace un par de años. Y entonces, en el barrio Cañaguate, cuéntenos un poco sobre cómo comienza usted este tema de la educación, porque me llamó la atención algo. Le hicieron un homenaje al magistrado. Y allá apareció una señora de unos 90 años diciéndole que él había llegado a donde había llegado porque había hecho las tareas. Y eso llevó un aplauso increíble de la gente por lo que ella decía. Cuéntenos de esa infancia y cómo comienza a recordar usted cómo era usted y por qué era así. Bueno, en esa fase que te había contado anteriormente, de salir en chancleta, pantalón cortico y caminar esas calles polvorientas en los años 68, en ese barrio Cañaguate donde vivíamos con mis padres, sí, ya llegando hacia el año 69-70, mi padre entiende que sus hijos tienen que comenzar su proceso educativo, ¿sí? Y es hermoso porque él comienza a decir, hombre, yo no quiero que mis hijos repitan, ¿sí?, mi historia de conductor o la de mi madre, ama de casa, y de pronto sin ningún tipo de futuro. Y recuerdo que nos ponen en escuela, una escuelita, me acuerdo yo, de la profesora Elía Regocés. Esa escuelita, Rafa, estaba cerca de ahí donde vivíamos y era casi cerca al río, ¿sí? Era una casa donde ella vivía, que la había convertido en escuela. Ella era una persona que había emigrado de Atanque, un corregimiento ahí cerca de Valledupar, había salido de allí, y monta su escuela con el objeto de comenzar a transmitir un proceso de educación, pues a aquellas generaciones de muchachos que vivíamos en esos barrios, en chancletas, pantalón corto, a fin de educarnos y sacarnos adelante. Entonces mi padre nos matricula en esa escuelita. Éramos como unos 20, 30, 40 estudiantes, diría yo. Y entonces ella lo que hace es coger la sala, el comedor, y allí monta su salón y en el patio
tiene la parte de un tablero que aún está, lo visité hace como un año, estuve allá, y ahora en estos días que me hicieron el homenaje, pasé también por allá. Y era tan hermoso que como hacía tanto calor, muchas veces no nos podíamos soportar en esa sala o en ese comedor y salíamos al patio bajo un palo de mango o al frente de la casa que había un palo matarratón grandísimo, ¿sí? Y ella sacaba un tablero de madera y ahí comenzábamos a hacer nuestras primeras letras. Y me acuerdo yo que comencé a estudiar con la cartilla abecedario y las tablas de multiplicar, ¿sí? Y por supuesto, ahí transcurrimos un año, año y medio con mi hermana Pastorita, ¿sí? Pero ahí hay una anécdota interesante, Rafa, que creo que está ahí en el libro, que la tomó JJ, y es que en esa escuela, como estaba cerca del río, la gente ganadera de Valledupar llevaba a beber al ganado ahí cerca. Y me acuerdo que venía un señor arreando la vaca, ¿sí? Arreando vaca en su caballo. Y de esas circunstancias que se dan en la vida, sale un toro de esa manada y se mete a la escuela. Y ahí hubo muchachos regados por todas partes, subiéndose en las camas, subiéndose en las mesas y en las sillas. Y esa profesora Elía rezándole a un santo, que es el santo nuestro allá en Valledupar, que se llama Santo Exiomo, para que el toro no nos hiciera absolutamente nada. Con las condiciones o circunstancias de la vida que pasa, mira cómo es, que el toro entra a la casa, nos hace correr y vuelve y sale y no hay ningún niño lesionado en ese sentido. Entonces ahí transcurrieron como 2 años estudiando. Luego pasamos ya a otro colegio, ya de mucho más nivel, ya es un colegio privado. Mi papá siempre hizo todo el esfuerzo posible para que sus hijos no estudiaran en escuelas públicas, sino en colegios privados. Primero, para que se pudieran también relacionar. Segundo, para que tuvieran por lo menos la posibilidad de superar también algunas condiciones o taras que a veces tiene uno, de que le da la misma pobreza de no poderse comunicar a veces con ciertas personas. Y tercero, que él decía, la buena educación es lo único que puedo sacar a mis hijos adelante. Ya nos puso en otra escuela, que fue la escuela donde hicimos toda la primaria. En esa escuela, afortunadamente, tanto mi hermana y yo tuvimos becado todo el tiempo porque hacíamos todo el esfuerzo de ser buenos estudiantes. Y posteriormente pasamos al bachillerato. En el bachillerato es donde está la profesora Lili Vargas de Mendoza, que fue la que participó de las 3 profesoras en el discurso y fue la que dijo, yo había pronosticado que este muchacho que está aquí sentado, que hacía las tareas a tiempo, iba a llegar muy lejos. Y hoy puedo decirle a la comunidad vallenata que cuando uno hace la tarea a tiempo, puede hoy en día recibir este homenaje que usted está recibiendo y llegar a la máxima cúspide, que fue a la Corte Suprema de Justicia y a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ella hablaba que entonces la gente llegaba prácticamente a su casa a estudiar con usted porque usted era el pilo, el que les decía todo, los otros medio vagos, y se convertía como un tutor de ellos. ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde salía lo que llamamos nosotros esta pilera, estas ganas de comerse los libros? Sí, yo creo que esa pilera nace de las mismas dificultades por las que estábamos pasando. Es decir, ver un padre con mucho sacrificio, ver una madre prácticamente también sacrificada allí en el hogar, un padre que salía en ese camioncito a recorrer todo el departamento y que regresaba a los 2 o 3 días, pero regresaba no como un ogro, sino con alegría, ¿sí? Entonces, y ver que él lo que nos decía siempre es, lo único que les puedo dar a ustedes es educación. Entonces, yo creo que inculcarme el tema de la educación y entender que el tema de la educación era lo único que me podía dar lugar a la superación, pues no podía perder esa oportunidad. Y sobre todo que ya estaba también en un colegio también privado de bachillerato, donde también estaba becado, entonces no podía perder la beca. Entonces, por supuesto, los otros compañeros, que eran un poquito también vagos, sí, yo a veces pues trataba de hacer también, que de pronto estaba un poquito también vago con ellos, para que no me fueran a hacer bullying. De todas maneras, mi recompensa con ellos era invitarlos a la casa, al patio de mi casa y ayudarles a hacer las tareas para que me dejaran tranquilo y poder yo sacar mi bachillerato adelante.
Y creo que había un personaje dentro del colegio bachillerato, porque yo comencé a anotar cosas del libro y decía, buen porte y buenos modales abren puertas principales. Bueno, eso lo decía el profesor César Mendoza, que era el rector del colegio. Él decía que bien vestido, bien elegante, con un buen comportamiento, se podía llegar muy lejos. Y él tenía en el colegio un lema que se llamaba peinilla, pañuelo y limpión. Peinilla porque teníamos que tener el cabello corto, ¿sí? Y estar siempre motilado, ¿sí? Como se decía ya, el limpión porque teníamos que tener los zapatos brillantes y el pañuelo con ese calor profundo que se hace en Valledupar, tener uno por lo menos seca la cara en ese sentido. Entonces eso generaba unos buenos modales y además estaba uno muy bien presentado. Es más, Rafa, hay unas anécdotas muy interesantes del colegio. Cuando habían compañeros que llevaban el cabello largo, cuando nos ponían a hacer la fila a las 7 de la mañana, el profesor Mendoza decía, fulano de tal, salga al frente, usted tiene el cabello largo, vaya allá ande Juan para que le corten el cabello. Y Juan le cortaba el cabello a uno y le hacía un guardafango aquí, que era lo que lo sellaba a uno. Usted ya estuvo con el pelo corto y al día siguiente tenía que llevarle la plata a Juan sobre ese corte de cabello. Entonces yo creo que esos buenos modales también influyeron, porque él decía, mire, bien presentado, buenos modales, abre puertas. Y otra cosa que decía, mente sana y cuerpo sano, también era otro lema que él tenía en el colegio. Creo que todo eso se me inculcó muchísimo y lo tuve presente y, por supuesto, eso también es lo que me ha podido, luego que llegué aquí a esta capital, una ciudad grandísima, poderme adecuar a ella y hoy en día pues reconozco que aún ando y le muestro a la profesora cuando voy al colegio, mire, aquí tengo mi pañuelo, nunca se me ha olvidado, y mire, mira, los zapatos siempre brillantes, y como te das cuenta, con el cabello siempre corto, no porque bueno, pero el guardafango y el no está como guardafango está. aquí, míralo, aquí está, y no es porque venía para este programa, mira, para que te des cuenta, siempre ando con el cabello corto. Mi mujer a veces me molesta por eso, sí, porque soy obsesivo en ello. Cuéntanos, entonces, vamos a pasar de ahí. ¿Por qué vienes a Bogotá pudiendo ir a estudiar a Barranquilla, por ejemplo, o a otro lugar? ¿Y de dónde nace esa curiosidad por el derecho? Bueno, dos cosas tengo que responderte allí. La primera, mi papá nunca quiso que me fuera a estudiar a Barranquilla porque Barranquilla era una ciudad muy cerca de Valledupar. Era más o menos 4 horas por tierra, sí, que se ve de Barranquilla a Valledupar. Entonces me dijo, cada fin de semana va a estar usted aquí molestando en Valledupar. No, señor, usted se va para Bogotá. 2, ¿por qué Bogotá? Primero, porque era una ciudad mucho más lejos, y 2, porque él tenía 2 personas referentes, que me parece que era importante. O sea, el viejo siempre pensaba En grande. en grande. Entonces decía, dejar el hijo mío aquí en Barranquilla va a ser un fracaso, mejor lo mando a Bogotá. Y había aquí 2 personas de referentes que él tenía. Uno era el maestro Esteban Bendet Olivella, que había estudiado en Italia y había estudiado con mi papá hasta quinto de primaria, que fue donde pude llegar a mi papá a estudiar, porque después de quinto de primaria mi abuelo abandonó a mi abuela pues tuvo que comenzar a trabajar y a repartirse los hijos con diferentes hermanos y todo lo demás. Entonces, Esteban siguió estudiando, terminó su carrera aquí en la Universidad Nacional, se fue a estudiar a Italia, regresó, era un referente como abogado. Y el otro era un pariente del Ciro Quiroz, que es el que le hace el prólogo al libro, que también era un abogado que había estudiado en la Universidad Nacional y tenía muchos éxitos acá en Bogotá. Entonces me decía, mire, allá hay 2 personas, un pariente y un amigo que estudió conmigo en la primaria. Por lo tanto, si ellos pudieron llegar y salir adelante, usted también lo puede hacer. Por lo tanto, usted se va a Bogotá a estudiar. Y me consiguió inclusive el traslado. Yo en esa época trabajaba con la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, en aquella época, el contralor era el doctor Martínez Zuleta, daba medio tiempo para que la gente estudiara. Eso fue en el año 82. Sí, entonces, claro, salgo yo de la ciudad, vengo aquí a Bogotá con esas 2 referencias, pues esas 2 referencias, bueno, voy a estudiar Derecho. Sí, porque yo en un principio también había pensado estudiar arquitectura, pero dentro de las condiciones y circunstancias que mi papá siempre me señalaba es que mira, hay 2 referentes que yo tengo, que ellos han salido, son exitosos, y era cierto, tanto Ciro como Esteban Bendet Olivella eran profesores de la Universidad Nacional, de la Libre, y eran muy exitosos como abogados el uno y el otro. Entonces, por supuesto, esa referencia pues me llevó
a decirme, bueno, me pongo a estudiar Derecho y me presenté en aquella época en la Universidad Externado de Colombia, que era una de las grandes universidades, y la es todavía, y por supuesto eran referencias también en Valledupar, el Externado, la Nacional, la Libre, etcétera, los mejores abogados que había, y me presenté. Por supuesto, arranco mi carrera de Derecho, pues con esa parte que me inculcó mi padre, con la opción que yo tenía, pues de decir, bueno, vamos a estudiar Derecho, y el contralor termina su periodo y viene otro contralor. Ese contralor que se llega a mitad de año, pues encuentra que muchos de esos beneficios que se nos daban para estudiar no los aprovechó la mayoría de las personas que estaban. Pues era vagueando y no estudiando. Pues no se fueron para mirar quiénes quedaban estudiando para que pudieran continuar, sino que le cortaron la cabeza a todos, tanto a los que estábamos estudiando como a los que no estaban estudiando y que estaban con ese medio tiempo. Eso me generó, por supuesto, una frustración, recibir los buenos consejos, que me iba a regresar nuevamente a Bogotá, a Valledupar, perdón. Y tú sabes, pues, estar en una ciudad. Yo había salido de Valledupar, que lo único que conocía era medio a Barranquilla, que me habían llevado en vacaciones, en algunas épocas mi abuela. Lo único que conocía era Valledupar, barrio Cañaguate, barrio El Cerezo, el centro y no más. Y salgo de una comarca como si llegué a una ciudad tan grande como Bogotá, pues claro, eso le genera a uno todo un tema de curiosidad en ese sentido. Decía usted en el libro que como si hubiera sido Cristóbal Colón. Sí, claro, todo, edificios, puentes, pues claro, eso no se veía en Valledupar, pues lo que te decíamos ahorita, caminando por esa calle polvorienta que aún hacia 1982, cuando salía, todavía estaba, sí, parece que fuera cerca, pero también parece que fuera lejos, pero es cierto, sí. Valledupar ha progresado en los últimos 20 años prácticamente, porque hasta 1980 todavía Valledupar estaba aún en el siglo antes pasado. Entonces, señor Díaz, pues claro, llegar a una ciudad esta tan grande, pues ver totalmente cosas diferentes, pues como si estuviera uno como descubriendo el mundo, ¿sí? Y arranqué pues a tratar de adaptarme aquí a la ciudad, porque si he tenido algo, Rafa, es que las personas que no se adaptan también no sobreviven en una sociedad como esta, porque esta sociedad es excluyente muchas veces, es muy fuerte para uno sobrevivir, entonces uno tiene que irse adaptando a las condiciones y circunstancias. Mire que te eché el cuento que me adapté al colegio para que no me hicieran el bullying, entonces a veces me hacía un poquito el vago, pero sin embargo, la única forma de poderme compensar con ello era invitándolo a hacer las tareas y así poder superar. Entonces, uno como tiene que irse adaptando. Creo que eso también me ayudó muchísimo, el irme adaptando a las condiciones donde me tocaba vivir, aquí en Bogotá, donde me tocó trabajar, adaptarme también a la posibilidad de decir regreso o no regreso, después de que me quitaron el medio tiempo. Sin embargo, tenía un gran amigo que había conocido a través de la mamá que trabajó conmigo allá en Valledupar, que era el doctor Jaime Araujo Rentería, sí, que fue el que en un momento dado dijo, ¿para qué te vas a devolver a Bogotá, a Valledupar? Él fue casi profesor mío en la Universidad Externado, porque era profesor allí. Y eso creo que me llegó al alma, porque lo repensé y volviendo nuevamente que la vida a veces se presentan obstáculos y que esos obstáculos a veces hay que superarlos. Y me acordaba de mi papá, sí, el viejo que estaba interesado en que su hijo tenía que seguir adelante y él pensando en el sueño que ya el hijo estaba en Bogotá, mi mamá también. Entonces dije, no, me toca reponerme en eso y voy a tratar de aprovechar este consejo y a partir de allí tener una nueva oportunidad. Y fue cuando él me abrió la posibilidad de decirme, hombre, mira las universidades nocturnas, a ver cuál puedes encontrar. Y entre esas, pues nuevamente, Libre, Gran Colombia, Autónoma. Y sabes que me quedé en Autónoma, como dice ahí, creo que en el libro, fue más porque era la más barata. Ya yo dije, bueno, ya aquí no hay más alternativas, sino estudiar en una universidad, ¿sí? Y creo que después de esta reflexión de haber terminado en Autónoma, la universidad no lo hace a uno, uno hace a la universidad, es lo que puedo decir. Pero para concluir ahí con tu pregunta, entonces, eso fue lo que me llevó entonces a estudiar Derecho. Uno, los dos referentes que tenía mi papá. Dos, la posibilidad de que pude entrar al externado, se truncó. La posibilidad luego de mirar las jornadas nocturnas y la Autónoma, y ahí arranqué y terminé mi carrera de Derecho. Hoy en día me siento orgulloso de haber estudiado esa carrera. Y hay algo que me llama la atención, y corríjame si estoy mal. Entonces, Ciro Quirós, que ha sido un abogado muy conocido, el que ha
escribe el prólogo de su libro y que es parte de su inspiración. Usted en la universidad tuvo a Jaime Pardo Leal como profesor. Sí. ¿Y cómo es la anécdota esa que le dice, oye, Quirós, por aquí hubo un Quirós que me sacó 5 en un examen, pero yo no creo que sea familiar suyo? Y él se refería a usted porque le había sacado 5 en un examen y usualmente eso no sucedía. Sí, resulta que el profesor Jaime Pardo Leal que fue candidato presidencial. Fue candidato presidencial, sí, por la Unión Patriótica. Él era compañero de Ciro Quirós, sí, en la Universidad Nacional. Fueron compañeros, creo que de estudio, fueron compañeros también como profesores y además fueron compañeros como jueces de instrucción, sí. Y ellos fueron los, creo que fundaron Azonal y todo lo demás. Entonces eran muy buenos amigos, ¿sí? Amigos de lucha, amigos de universidad, amigos de parranda, ¿sí? Y, por supuesto, cuando el profesor Jaime me comienza a dictar derecho penal y que ve el apellido Quirós, pues me pregunta, ¿usted qué es de Ciro Quirós? Pues, por supuesto, pues yo orgulloso, pues pariente, primo hermano de Ciro Quirós. Ah, ya. Y entonces él, en la Universidad Nacional, porque él me veía que participaba mucho en clases, es más, en uno de los exámenes le saqué 5, creo que 2 estudiantes le sacaron 5, uno en la Nacional y yo en su vida profesional como profesor. Entonces, inclusive, él como buen penalista y juez fue a investigar al salón de clase a ver si era cierto de que yo sacaba el 5 por mi capacidad y no que me haya copiado, fue a buscar copialinas en el pupitre, en el tablero, pero nunca los encontró, fue a hacer una inspección. Entonces se encontró con Ciro Quirós y le dijo, oiga, Ciro, yo tengo de alumno allá un pariente suyo, Haroldo Quirós, pero ese no parece pariente suyo porque él es mucho más inteligente que usted. Esa es la anécdota que hay con el profesor Jaime Pardo Leal. Y de ahí usted se gradúa, ¿y qué? Cuéntenos un poco, porque ahí hay unos temas interesantes y es su participación y su manera de ver las cosas referente al matrimonio de las personas de un mismo sexo, también el tema de la adolescencia, de ¿cómo se llama? El Código de Infancia y Adolescencia. Escribir. Cuéntenos un poco, usted se gradúa, comienza a trabajar en la Procuraduría, bueno, o a otros lugares, pero pasando a la Procuraduría, y por eso, ¿por qué ese interés y la manera de ver las cosas de una persona mucho más liberal que los conservadores que siempre estuvieron en contra del matrimonio de personas de un mismo sexo? Yo creo que la misma vida por la que pasé, sí, o sea, una infancia con mucha escasez material, pero con muchas riquezas de amor transmitidas por mi padre, mi madre, de valores, de respeto, de disciplina, y luego continuar también aquí en Bogotá, como lo decías, que parece que era como Cristóbal Colón haber descubierto el mundo, ¿sí? Cuando ya el mundo existía y todo lo demás, ¿sí? Y continuar aquí también con esa escasez, pasando trabajo, estudiando de noche, saliendo a las 10 de la noche, llegando a una casa de una señora que trabajaba conmigo en la Contraloría que me permitió vivir allí en una de sus habitaciones, siempre y cuando los sábados le ayudaba a hacer el mercado. Todas esas condiciones de escasez, sí, yo creo que lo conllevan a uno a tener un proceso también de transformación. Y por supuesto también la universidad donde uno se está formando, pues que hay todos unos profesores que te van a ti manifestando que hay personas que son excluyentes y que eso no puede ser, que el derecho debe ser un derecho para erradicar injusticia, no para seguir con ella. Entonces fueron armando en mi pensamiento, sí, un seguimiento ideológico donde me conllevaron a la defensa de los derechos de las personas que muchas veces son excluyentes. Entonces, en ese orden de ideas, al concluir mi carrera, continué en ese proceso porque yo luego comencé un posgrado en la Universidad Nacional donde nos presentamos como 200 y solamente pasamos 30. Y allí estudié mi posgrado de familia. Entonces, todo ese proceso, ¿sí?, de formación, de vivencia, de escasez, ¿sí?, de ver muchas injusticias, me conllevaron a decir, en el momento en que me corresponda
sí, hacer justicia, pues lo que tengo que hacer es erradicar injusticia. Y creo que mucho antes de llegar a la magistratura, comencé a la defensa de los derechos humanos y arrancamos, sí, después de un proceso largo, porque yo terminé mi carrera, fui abogado litigante, luego decano de una facultad de Derecho, luego procurador de familia, porque es una oportunidad que me da el doctor Edgardo Maya de poder llegar a la Procuraduría, estando allí en una delegada que era delegada para los temas de familia, de infancia, de mujer, temas de género, comencé entonces a decir, es el momento oportuno para que esta entidad, que es la Defensora de Derechos Humanos, podamos defender esos derechos. Entonces, allí arrancamos una carrera y unos objetivos muy claros, que en eso sí me apoyó el doctor Edgardo Maya, y era, uno, la defensa por los derechos de la infancia, de la niñez. Creo que la niñez que yo viví, que fue durísimo para mí, a pesar de que tenía pues todo el cariño y amor, yo creo que eso fue lo que me dio mucha fortaleza, sí, pero de todas maneras yo decía, los niños en Colombia no tienen por qué vivir lo que yo viví, deben de vivir en un país muchísimo mejor. Entonces comencé a trabajar el Código de Infancia y Adolescencia, lo presentamos, lo trabajamos en el Congreso de la República, fui su correlator y luego que terminamos de trabajar en el Congreso de la República, que ya era ley, comenzamos a hacer un proceso de formación por todo el país y nos convertimos en unos promotores, defensores de los derechos de la infancia y la niñez mientras fui procurador delegado. Igualmente, sí, veía también algunos temas de injusticia, como los temas de los derechos de las mujeres, a su salud sexual y reproductiva, a tomar determinaciones si quedaba o no quedaba embarazada, y comencé también a defender el derecho del aborto. Y concluido mi periodo en la Procuraduría hacia el año 2008, porque yo le renuncié al doctor Maya, ahí hay una anécdota en el libro, si no sé si la lista, que le dije, usted me nombró, usted me desnombra. Sí, y él quedó impresionado, ¿cómo así? Claro, usted me nombró, usted me desnombra, yo me voy, usted se va en un mes, yo me voy antes que usted. Sí, y él me aceptó eso. Entonces vino todo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en la defensa de los derechos de las personas homosexuales para que pudieran contraer matrimonio. Ya yo para esa época me había vinculado en el 2009 a la Universidad de los Andes, que me habían llamado como profesor, y estaba también en la Nacional, en los Andes Nacional, y por supuesto allí los estudiantes estaban en todo el proceso de la defensa de eso, porque había salido una sentencia muy interesante de la Corte Constitucional, donde decía que era posible que ellos pudieran llevar a cabo el matrimonio, que le daban 2 años al Congreso de la República para que el Congreso de la República hiciera la ley. Pasaron los 2 años, el Congreso no hizo la ley, pero la sentencia sí dejó abierta la posibilidad que si el Congreso omitía hacer la ley, la sentencia podía servir de sustento, ¿sí?, de norma a notarios y jueces para que pudieran casar a las personas del mismo sexo. Pues, por supuesto, hay un cambio de procurador. La Procuraduría de aquella época comenzó a decir que eso no... El procurador Ordóñez, que era mucho más conservador. Sí, era un poquito más conservador, que no era posible, que el código era muy claro, que era entre un hombre y una mujer. Y comenzamos a hacer un movimiento de muchas personas en señalar de que sí era posible que los jueces y notarios podían contraer matrimonio. La Procuraduría sacó una directiva de carácter disciplinario y ahí en el libro encuentras la primera anécdota en el cual Marcela Sánchez, que es la directora de la ONG Colombia Diversa, me llamó un día y me dice, Haroldo, mira, hay 2 señores que se van a casar, ya la juez fijó fecha para mañana, pero tenemos un problema, la Procuraduría se está oponiendo a ese vínculo matrimonial. Como tú eres activista en la defensa de esos matrimonios, queremos invitarte a ver si eres posible que puedas asumir la defensa y puedas acompañar el matrimonio. Y dije, claro, yo lo hago con mucho gusto, me acuerdo yo. Y nos encontramos al día siguiente, aquella revolución, me acuerdo, Rafa, interesantísima, porque habían de un lado los defensores de los matrimonios del mismo sexo y del otro lado los que estaban en contra del matrimonio. Nosotros íbamos como en el centro, arengas allá y arengas acá. Y me acuerdo yo que eso era en el piso 10º. En el centro de Bogotá. En el centro de Bogotá. Y encontramos que la juez estaba ahí sumamente nerviosa, estaban pues los 2 señores, estaba Marcela, había uno de una ONG que decía que no era posible el matrimonio, estaba el procurador delegado para esa diligencia, y la señora pues juez arranca esa diligencia. Y lo primero que hace el de la ONG es decir, es que yo quiero participar. Entonces le dijimos, no señor, esto es una ceremonia matrimonial del derecho civil, aquí solamente pueden estar los contrayentes, ¿sí?,
los abogados iban a acompañar porque tengan poder, pero no puede estar un tercero. El Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede participar en eso. Lo excluyeron, pero el Ministerio Público comenzó a interponer todos los recursos de esta tierra y los que no eran de este mundo también. Recurso va, recurso viene. Eso era una ceremonia de unos 15 a 20 minutos. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 2 de la tarde. Sí, pero los terminamos casando, porque pero no pudieron hacer. Algo decían ellos que hay veces estaban casados y hay veces descasados. Cuéntanos un poco sobre eso. No, imagínate que, pues que claro, cada media hora un recurso, donde estaban descasados. A la media hora ya se podían casar, se interponía el recurso. A la media hora quedaban otra vez descasados, ¿sí? Y venía media hora donde ya volvían a casarse y así. Entonces ellos me dijeron, y al final, hombre, doctor, de esto no queda algo, y es que nos sentíamos cada media hora casados, cada media hora descasados. ¿Tú sabes lo que es una audiencia de 9 de la mañana a 2 de la tarde? No, eso fue una cosa increíble, pero logramos sacar avante ese matrimonio y a partir de allí todos los jueces que tenían la capacidad de poder enfrentar a la Procuraduría la enfrentaban y celebraron los matrimonios. Y hoy en día, afortunadamente, se ganó eso y la Corte ya después hizo una audiencia. Hoy en día hay una sentencia mucho más clara en el sentido de que sí los pueden casar y creo que se ganó la batalla jurisprudencialmente, pero no legal porque el Congreso aún no lo ha regulado, pero la jurisprudencia de la Corte General lo ha permitido. Ese también fue una bandera que trabajamos. Entonces, mira, que trabajamos los derechos de la infancia y los defendimos hasta decir ya no más. Luego el derecho del aborto y ahí está plasmado que defendimos inclusive el primer aborto que se hizo de una niña en el Hospital Simón Bolívar en aquella época. Hemos defendido los derechos de los homosexuales, hemos defendido los derechos de las mujeres, todo lo que sean derechos donde se crean excluir, nosotros somos los defensores para que se incluyan y se puedan conceder esos derechos. Y últimamente estoy en la defensa de los derechos de la familia multiespecie, es decir, que aquellas familias que tengan mascotas y que hagan parte de allí, pues hacen parte de la familia y hay que entenderlos de esa forma, porque hoy en día se están discutiendo si las mascotas son cosas, ¿sí? Cuando en esa parte de estos últimos 20 años las mascotas hoy en día hacen parte del núcleo familiar, hacen parte de la familia. ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poco más, que eso es muy interesante. Mira, esto es interesante por lo siguiente. De pronto no está aquí en el libro, pero sale para la segunda edición, siempre y cuando tú me invites, Rafa, a sacar la segunda edición. No, sí, ya nos tocó volver a imprimir el libro, o sea que sí. la segunda va. Ah, bueno, listo. Pero no quiero aprovechar aquí el podcast para requerir a Rafa que por favor hagamos la liquidación de las primeras regalías. No, mentira, Rafa. Mira, resulta que hoy en día, en estos últimos 20 años, los jóvenes, a través de las redes sociales, han venido mostrando que están con sus mascotas, que viven con sus mascotas, y eso ha generado todo un movimiento, y hay un movimiento que es el movimiento de la familia multiespecie, y es aquel miembro que no es un ser humano, pero que hace parte de ese núcleo humano, como son los perritos, como son los gaticos, ¿sí? Y que ellos ocupan un espacio en esa familia, ¿sí? Y además tienen unos hábitos también dentro de la familia, igual que cualquier ser humano. A qué hora hay que bajarlos para que hagan sus necesidades, a qué hora comen, a qué hora almuerzan, a qué hora cenan, ¿sí? Dónde duermen. Y van generando una serie de hábitos, van a los colegios, porque tienen sus colegios, tienen sus hoteles. Entonces, todo eso ha generado un movimiento que hoy en día se llama la familia multiespecie. Yo soy un defensor de esa familia multiespecie. Abrí la discusión, porque tocamos un caso muy interesante en la Corte, hace como unos 6 meses, creo, unos 4 meses, no tengo ahorita preciso, y la Corte perdió la oportunidad, pues mi colega, de que me acompañaran en ello, y la Corte Constitucional ahora abrió, porque esa es una tutela, la escogió, la está revisando y ha llamado a audiencias para poder determinar si hay lugar a un reconocimiento jurisprudencial de la familia múltiple. Es decir, que si tienes un perrito, si tienes un gatico, ya sabes que hace parte de tu familia y tiene derecho a reclamar alimento, tiene derecho a reclamar custodia y visita y todo lo que quiera. ¿Sí? Claro que sí. O sea, venga, que eso me llama la atención, aunque no esté en el libro, pero yo creo que a la gente le va a interesar. Entonces tenemos unos digamos perritos. Que vives con una pareja. Sí. Listo, y me divorcio o me separo. Sí, y la pareja lo único que tiene es el perrito, ¿sí? Entonces, como hay un cariño de la pareja hacia el perrito, ¿sí? Porque hace parte de la familia,
que se llama familia multiespecie, el señor puede decir, yo me quedo con el perrito, o la señora puede decir, yo me quedo con el perrito porque yo le tengo más cariño. Entonces, esa discusión de que tú te quedas con el perrito o se queda la señora, la puede definir un juez diciendo, la custodia la puede tener la señora o la puede tener Rafa. La puede tener Rafa porque está en mejores condiciones, vemos que lo cuida mejor, ¿sí? Y la señora tendrá derecho a una regulación de visitas para el perrito, es decir, cuándo lo puede recoger, cuándo puede estar con él. Eso es lo que viene y esa es la discusión que se está dando ahora, ¿sí? Y es la que arrancó, entonces hay que prepararse para ello. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas jóvenes no quieren tener familia. Entonces, la posibilidad de la familia la tienen a través de la mascota respectiva. Por eso cuando tú a las 6 de la mañana pasas por un parque, tú ves el parque lleno de personas que están llevando sus perritos, a que hagan sus necesidades. Entonces, ese desarrollo de ese derecho de la familia multiespecie está reconocida en la Constitución política. Y la gente dice, es que ahí no hablan de los animalitos. No es que hablen de los animalitos, es que el artículo 42 de la Constitución política habla de las fuentes de la familia y dentro de las fuentes de la familia dice que tú puedes formar la familia o a través de un matrimonio, a través de una adopción o a través de una voluntad responsable de quererla formar. Cuando tú te dicen voluntad responsable, ¿qué te dicen? Usted la forma como usted quiera. Y dentro de esa voluntad responsable usted puede conformar una unión marital, de hecho, un concubinato, ser padre soltero de familia, ser madre soltera de familia, formar una familia multifiliar, es decir, que un hijo pueda tener dos padres, un padre de crianza y un padre biológico. Y entre eso también está la familia multiespecie, es decir, yo tengo mi mascota, como la mascota hace parte de la familia, tiene cariño, tiene amor, tiene hábito, tiene un espacio, ¿sí? Entonces, en ese caso del juez, si hay el divorcio, puede decir queda con Rafa y la señora tiene la regulación de visita o queda con la señora y Rafa tiene la regulación de visita del perrito y con los cumplimientos de los derechos. El perrito tiene derecho a todo el tema de los alimentos y hay que darle todo exactamente lo mismo. Claro, ¿por qué? Porque si la señora dice, yo no estoy trabajando y tú estás trabajando, pues yo estoy cuidando el perrito, por favor ayuda al sostenimiento del perrito. Es que un perrito hoy en día tiene un costo altísimo. Sí, claro, y hay que compartir esos costos, por supuesto. No le genere, no me mire de esa forma. No. Es que me encanta, me llama la atención cómo vamos cambiando, cómo estamos metidos en todo esto. Y esa es la nueva familia que viene. ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona. Los que no evolucionamos somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no evolucionas y te quedas con tus costumbres y hábitos, quedas con unos hábitos y costumbres de un mundo que no existe. Pero cuando tú eres abierto mentalmente y recibes un mundo futuro, pues te adecuas al mundo futuro y te puedes adecuar a él. Eso es lo que está pasando con la familia multiespecie. Me encanta. Y bueno, nos podemos quedar con esto y no está en el libro, va a ser en la segunda edición. Y entonces, usted comienza a postularse como magistrado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántas veces se postuló? Porque esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo para mucha gente joven y es que todo tiene su proceso y hay que tener no solamente esa paciencia, esa tenacidad, esa resiliencia de decir esto es lo que yo quiero, cuantas veces sea. Cuéntenos un poco sobre eso. El primer mensaje que yo le puedo decir a la gente que quiere presentarse a un cargo como estos, que son cargos de concurso, como es llegar a la alta magistratura, es primero tener mente positiva. 2, tener mente abierta. 3, dejar el pesimismo. Y 4, tener la paciencia y la tranquilidad y la disciplina, que cuando uno insiste, llega. Yo me acuerdo que mi primer intento para llegar a la Corte fue en el año 2001. Era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Tenía 40 años. Sí, 41 años. Listo. Lo intenté, no me fue posible. Listo. Luego, como a los 4 años, ya no estaba de decano, ya estaba creo que era de procurador, ¿sí? Delegado para los temas de infancia y de familia. Lo volví a intentar, quedé en lista, pero no me eligieron. Luego salí de la Procuraduría, ¿sí? Y se volvió a presentar otra convocatoria, ¿sí? Me presenté, ni siquiera me metieron en lista, ¿sí? Y luego, hacia el 2015, sí, me volví a presentar nuevamente para otra convocatoria. Ya han transcurrido entre el 2001
y el 2015, más de 14 años, ¿sí? Pero yo estaba en la persistencia, es ahí, y es ahí, y es ahí. Bueno, me metieron en lista y persistí, ya había elaborado también un camino, ya muchos de los magistrados que estaban allí en la Corte me conocían por mi actividad académica, como profesor, como abogado litigante, como es funcionario de la Procuraduría, que había trabajado el Código de la Infancia y la Adolescencia, como director del posgrado de Familia de la Universidad Nacional. O sea, había construido toda una carrera con la posibilidad de que sí podía llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque también hay que tener presente que uno tiene que construir. Construir significa tener la experiencia suficiente para llegar a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hacia el 2016, después casi de 8 o 9 meses de estar en ese proceso selectivo, en la Corte, que siempre a veces se demoran, sí, mis colegas de ese entonces, sí, tuvieron el bien de llevarme a la sala plena para que me eligiera magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Me eligieron en el marzo del 2016 magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, sí se logra. ¿Por qué lo logré? Por dos circunstancias que quiero que quede aquí en este programa tuyo, Rafa, y es, uno, la persistencia, la disciplina, ¿sí? Y las ganas de querer llegar, ¿sí? Nunca se me quitaron las ganas y nunca sentí la derrota como una forma de frustración, sino la derrota como una forma de oportunidad para seguir avanzando y no quedarme en ese sentido. Entonces, hoy en día, pues soy magistrado. Muchos que me preguntan y les digo, sigan adelante. Hay un colega que ha intentado como 3 o 4 veces y en esta última vez, creo que era para el Consejo de Estado, le dije, ve, tienes que existir, persiste, persiste, persiste. Bueno, después de estar en eso me dijo, ¿sabes qué? Hoy en día he visto que lo que era oscuro hoy es blanco, o sea que tengo que persistir y mantenerme allí. Y acaban de elegir a la persona. O sea, es de persistir. ¿Al Consejo de Estado? Al Consejo Superior de la Judicatura. Al Consejo Superior de la Judicatura. Para que te des cuenta, uno tiene que persistir. ¿Por qué? Porque si tú no persistes, pues no llega. Voy a hacer esta metáfora. Suena horrible, suena feo. ¿Listo? Porque lo quiero hacer, pero quiero hacerla. Si tú no compras la lotería, pues nunca te la ganas. Entonces, tú tienes que seguir persistiendo el tiempo que puedas, pero tienes que hacerlo, pero vas a llegar. ¿Por qué? Porque la vida te va generando eso. Lo que no te puede es salir de ese camino, porque muchas veces voy, entonces me salgo y entonces cojo otra cosa, vuelvo y regreso nuevamente al camino y sigo, vuelvo y recojo otra. Pues claro, te desgastas en ese sentido, ¿no? Persistir y saber para dónde va. ¿Para dónde va? Mira, fueron 12 o 13 años, pero llegué. La gente quiere llegar enseguida. A veces la vida lo premia y llega uno enseguida. Pero a veces cuando se llega enseguida, ¿sabes qué? No se valora. Es mejor a veces persistir porque se siente, se coge mucho más experiencia y yo creo que eso consolida la posibilidad de llegar. Yo llegué a los 54 años a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia y llegué a los 57 años a mi presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con madurez, con tranquilidad, pero ya con todo un mundo recorrido de experiencia para poder hacer muy bien las cosas. Muy interesante. ¿Cómo se enteró después de 14 años tratando, y cómo se entera que lo eligieron magistrado, y cómo fue esa primera vez de llegar a la Corte? Esto es algo que muchos abogados sueñan con, llegar allá, Corte Suprema de Justicia, magistrado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se enteró? ¿Y cómo esto fue para su familia? Dos anécdotas muy bonitas de esa designación como magistrado, porque uno lo designa como magistrado, luego lo confirman y luego se posiciona uno ante el presidente. Bueno, mi designación como magistrado fue un jueves, me acuerdo yo, creo que era 14 de marzo. Estaba dictando clases, que eran las 2:30 de la tarde, me acuerdo, ahí en la Universidad de los Andes. Estaba dictando la materia de sucesiones, ¿sí? Y yo por lo general siempre dejaba el teléfono, ¿sí?, en silencio, pero ahí iban llegando las notificaciones y todo lo que me interesaba lo miraba. Pero
tenía la concentración en la clase, porque las clases, como están en el libro, yo tengo una metodología que es por caso, y más en los Andes que allá, es por caso. Entonces, claro, me llegó de una magistrada de la Corte, felicitaciones. Caramba, felicitaciones. Bueno, y le pregunté, me nombraron magistrado y me colocó sí bien largo, como quien dice, lo estás dudando. Y sin embargo lo seguía dudando. Entonces llamé a mi esposa, le dije, mi amor, creo que me nombraron magistrado de la Corte, pero no estoy seguro. Y mi esposa, pues con su inocencia también, como la mía, creo, digo, ¿por qué no llamas y averiguas si eso es verdad o es mentira? Bueno, entre esa llamada y no llamada, sí me entró de repente una llamada de una periodista de un medio de comunicación. Rocío Franco. Sí, Rocío Franco, de Caracol. Inclusive le mandé el libro, que le dije, oye, haces parte de la historia. Me dice, felicitaciones, magistrado. Rocío me conocía porque cuando yo era procurador de infancia, yo siempre le daba noticias, como iba a la infancia. Felicitaciones, magistrado. Y dije, ahora sí me nombraron magistrado. Porque la periodista lo sabe y los periodistas todo lo que saben quedan más que súper confirmantes. Ella me dijo, ahora sí soy magistrado, me acaban de notificar Rocío Franco de Caracol Televisión. Entonces me sentí tranquilo, llamé a mi esposa, llamé a mis hijos, nos reunimos ante mi mamá con el objeto de que mi mamá se sintiera, participe de esa elección. De todo lo que ella había hecho. De todo lo que ella había hecho, de todo ese sacrificio que tu se padre muestra. Wenceslao ya había muerto así. Ya mi papá había fallecido. Entonces quería que ella disfrutara ese momento, que de hecho lo disfrutó como desde las 3:15, 5 de la tarde, porque sí ya cayó un aguacero, qué aguacero tan berraco. Y ella vive allá en la 153, entonces pues claro, de los Andes hasta allá, y mientras llegaba mi familia, pues ella lo disfrutó. Y al día siguiente, pues por supuesto, yo fui a dictar mi clase a la Universidad Santo Tomás, donde estaba dictando clase ese día, era un viernes, el horario era como a las 6:30 de la mañana, llegué a mi clase y de ahí salí para la Corte Suprema de Justicia a darle las gracias a todos los colegas que me habían designado como magistrado. Y por supuesto, tú sabes que uno llega a la Corte y hay una cola, entonces estaba como de cuarto o quinto, esperando pues llegar mi turno. Pues como a los 15, 20 minutos llegó mi turno, yo entregué la cédula, la niña vio la cédula y vio el nombre Haroldo Quirós y vio mi cara y me dice, ¿usted fue el magistrado que nombraron en el día? Y sí, claro, fue el magistrado. Oh, no, doctor, venga. Y me, ¿por qué hace fila? Porque hace fila y toda la pernafanaria. Y dije, no, señora. Pues se asustó, imagínate, ¿qué se iba a imaginar ella? Que ya yo iba a tomar represalia con la señora porque me tocó hacer fila. No, yo hice mi fila común y corriente, como tenía que hacerlo. Y la señora se pegó su susto, me abrió allí entre, ingrese para que vaya a dar las gracias. Pues eso fue bastante interesante. Ahí hay una anécdota que me llama mucho la atención y es, creo que cuando ya usted llega a la Corte, llegó en un Renault y los de seguridad llamaron que había llegado el magistrado, pero sin escolta, sin chofer. ¿Cómo es eso? Mira, Rafa, es que antes de posesionarme también, creo que a los 2 días, llamé, porque había que llevar una serie de documentos y entregarlos allá y todo lo demás. Bueno, y creo que no me habían asignado el vehículo. Total fue que yo fui en mi carro particular y llamé allá. Pues claro, la que iba a ser mi asistente, pues ya yo le había dado las placas y todo, y el celador la llamó y dijo, ¿cómo así que el magistrado viene manejando el vehículo y no viene con conductor y que no sé qué cosa? No, señor, autorícele la entrada al magistrado que él viene en su vehículo. Usted no tenga que ver con ese cuento. También fue otra anécdota que me pasó allí en la Corte Suprema de Justicia, porque es que la gente cuando llega allí, muchas veces, claro, el mismo cargo le genera una serie de vanidades y cosas, entonces se le suben a uno los egos, y entonces ya uno cree que llegó al Olimpo y resulta que no, uno llegó a una institución a cumplir un servicio. ¿Y cuál es el servicio? Pues hacer justicia o erradicar las injusticias. Entonces, en esa orden de idea, uno tiene que tener claro 2 cosas, y es el consejo que yo le doy a cualquier persona que esté aspirando a la Corte y lo elijan, es 1, tener los pies en la tierra. 2, cuando llegue allí, tener un punto de partida, pero también un punto de salida. Es decir, que uno tiene allí un tiempo, que durante ese tiempo pues, tendrá uno todos los privilegios, pero esos no son los privilegios que lo tienen uno que volver a uno cambiar en su personalidad, en el trato, sino continuar siendo uno lo mismo, porque de todas maneras somos un ser humano, que tenemos una familia, que vamos a una tienda, que vamos a un almacén, ¿sí? Por lo tanto, esos cargos no lo transforman a uno ni lo cambian.
¿sí? Entonces, es mejor tener uno la posibilidad de decir, tengo el privilegio, pero estos no son los privilegios que los voy a tener toda la vida, los voy a tener mientras esté en el cargo. Por lo tanto, tendré que tener también la posibilidad de que cuando vaya a terminar, pues ya diga, hasta aquí llegó mi privilegio y ahora sigo mi vida común y corriente, como era antes. Y antes de pasar ya acaso a lo último, ya como presidente de la Corte Suprema y su encuentro con el presidente Petro, también hay una anécdota que me llama mucho la atención y es, entonces usted está posicionado como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente que esa es una gran noticia, especialmente en Valledupar. Creo que era el primer presidente de la Corte Suprema. Sí. Y usted cuenta que necesitaban unos huevos en su casa en Valledupar, pero el domicilio no llegó. Cuéntanos un poco sobre eso. Como te dije, uno cuando llega a estos cargos tiene que desprenderse de las vanidades y de los egos. ¿Por qué? Porque los cargos te generan una vanidad y te pueden generar un ego. Pero si tú no tienes la suficiente madurez para hacerlo, pues te crees como las lindas garzas que aparece ahí al final, que dice la señora, y entonces no caminas, sino que levitas. Yo, desde que llegué a mis cargos, como te diste cuenta, hice mi cola, llegué en mi carro, se sorprendieron. Yo continué mi vida común y corriente y mi esposa a veces se ríe cuando yo he hecho estos cuentos porque un día le dije al hijo mío, hoy no me van a recoger los señores que lo cuidan a uno, es un fin de semana, yo quiero coger un taxi para saber después de 1 año o 2 años como magistrado si sé coger o no sé coger un taxi. Cogimos un taxi y nos fuimos para un supermercado a hacer una diligencia y así. Estando en Valledupar como presidente de la Corte, estábamos ahí pasando unas pequeñas vacaciones con mi familia. Mi señora solicitó unos huevos a la tienda que quedan ahí mismo, cerca del conjunto residencial, y los huevos no llegaban. ¿Sí? Y todos teníamos hambre. ¿Sí? Entonces, ¿qué había que hacer, Rafa? No podíamos ser los superhumanos de seguir pasando hambre. Entonces yo dije, no, yo voy y busco los huevos. Y me llevé a la escolta mío, pequeñito, que era la mascota. Entonces nos fuimos para la tienda y ya. Yo venía con mi huevo y la mascota. Y de esas vecinas de la costa, que nunca faltan. Que están mirando. Que están mirando con sus marrones bien temprano, con su abanico echándose fresco. Salió a la puerta de ahí del conjunto. Doctor Quirós, el presidente de la Corte Suprema, el tercer poder más fuerte que tiene Colombia, comprando unos huevos en la tienda. ¿Cómo así? Que todo un presidente comprando los huevos. Pues yo duré como 3 minutos que no sabía qué responderle a la señora. Se me vino a mi mente y dice, esta ya sí es chismosa. Casi le respondo, deje de ser tan chismosa. De que le interese que yo compre los huevos, no los compre, que sea presidente. No, pero no podía hacer eso, ¿no? Entonces la señora era un tema como de admiración. Sí. Porque por lo general, cuando uno está en estos cargos, a uno no lo ven haciendo un mandado, a uno lo ven como levitando, como si fuera un dios. Pues claro, a ella le causó curiosidad. Lo hubieran grabado, hubiera clasificado para la red, ¿no? Entonces, claro, yo le dije, no, ni más faltaba. Yo siempre hago esto. Y además, cuando salga de este cargo, pues me va a tocar volver a hacerle mandado en la tienda. Y entonces, si no lo hago ahora, cuando salga de este cargo me va a dar pena ir a la tienda a hacer el mandado, porque como nunca me vieron haciendo el mandado en ese sentido, la señora dijo, lo felicito. Cuando llegan esos cargos se vuelve una cosa vanidosa, caminan como las garzas, ¿te acuerdas que las garzas van caminando de esta forma? Entonces la señora pues lo que mandó fue más, creo que un piropo, más que no, cualquier muy otra interesante. sí. Y ahora sí pasemos a lo de Petro, pero hay un antecedente, y es que estando usted en la universidad, usted iba bastante a la Corte Suprema de Justicia y el día de la toma de la Corte Suprema de Justicia por parte del M-19, usted iba a ir allá, usted tenía planeado eso. Cuéntenos un poco y cómo se salvó de todo eso. Sí, no, mira cómo es la vida de interesante, ¿sabes? Porque después de haber uno trasegado por todas esas dificultades, de haber trasegado todos los obstáculos y convertir los obstáculos en oportunidades, haber logrado mi carrera, ¿sí? Haber logrado llegar a la Corte y además de eso el privilegio, porque eso es un privilegio, de llegar a ser designado presidente de la Corte, porque somos 23 magistrados, llegamos por 8 años. No todos los que llegan
a la Corte son presidentes. Entonces, semejantes circunstancias y condiciones de llegar a ser presidente de la Corte, pues por supuesto se vino a mi mente un recuerdo, sí, que siempre tuve y que cuando llegué a la Corte y lo tenía siempre pensado, era que cómo es la vida. Yo, cuando era estudiante, iba a venir aquí a hacer una tarea y preciso ese día que venía a hacer la tarea, sí se presentó la toma, pero no alcancé a llegar a la Corte porque el jefe del entonces me dijo, revise primero ese expediente y luego sí vaya a hacer su tarea, ¿sí? Y esa detención de quedarme haciendo y la revisión del expediente no dio lugar a que yo llegara a la Corte, ¿sí? Horas después me enteré de la toma del Palacio. Entonces, pues claro, eso me generó una impresión total, porque dije, ¿qué tal que yo hubiera estado en ese momento haciendo la tarea? Sí, la dificultad para poder salir, tú sabes que eso después cerraron, comenzaron la retoma, sí, las personas que murieron. Y las personas que murieron, el incendio que luego se generó en la noche y que muchas personas murieron allí en ese sentido. Entonces, pues claro, todo eso me generó toda una impresión. Al día siguiente me dolió muchísimo escuchar las noticias de las personas que habían fallecido, de los mismos magistrados que uno admiraba, que de pronto no los conocía, pero que los admiraba, ¿sí? Por sus decisiones, por sus tomas, ¿sí? Esa impresión que me dio como estudiante, pues la mantuve todo el tiempo. Llego a la Corte y eran los 30 años, creo, de cuando se hizo eso, porque creo que era la doctora Margarita que hizo la conmemoración, y yo decía ese día… Margarita Cabello, yo decía, caramba, estoy aquí recordando esta conmemoración del Holocausto, pero hoy estoy como magistrado. Hace tanto tiempo, posiblemente hoy no estuviera aquí como magistrado. Bueno, transcurrió, pero yo veía que se iba perdiendo la posibilidad de que eso todos los años se hiciera como debía de ser, o sea, que eso tenía que recordarse, ¿sí? Por parte de la comunidad jurídica del país, sobre todo la comunidad jurídica joven, que son los estudiantes de la Facultad de Derecho, que tú le llegas a preguntar sobre eso y muchos ni siquiera saben qué fue lo que pasó. Entonces, yo decía, esto tiene que seguirse manteniendo, pero tiene que haber una cosa de impacto que pueda generar nuevamente que el proceso la gente lo tenga en su memoria y que sepa que esto pasó, pero que nunca debió haber pasado, pero mantenerlo allí en la historia. Pues llego como presidente de la Corte. Sí, dije, es mi oportunidad. En el año 2022. 22, enero, me designa presidente de la Corte. Pues claro, lo primero que se me vino a la memoria, este año rescato esta conmemoración como debe ser. Eran 37 años, pero hay que rescatarlo como dice, para que esto se mantenga en la memoria de los colombianos y de la comunidad jurídica. Y comencé a hacer los preparativos. De hecho, me visitaron 2 hijas de 2 magistrados auxiliares, Elena de Urón y Alessandra Sandoval, siendo presidente, creo que fue en enero, febrero, a finales de febrero, y que ellas nunca las habían invitado a la Corte, me visitaron, recorrieron la Corte, encontraron de que sí habían unas conmemoraciones pero a los magistrados titulares, pero no a los magistrados auxiliares, ni a otras personas que hayan fallecido, y de allí nació con ellas la idea de que había que hacer como un monumento, una placa, que estuvieran todos, pero todos quiere decir tanto magistrados titulares que habían fallecido en esa retoma y toma como magistrados auxiliares, como empleados de la cafetería, de la secretaría, todos. Y nos dimos a la tarea de indagar quiénes habían fallecido en eso y mandar a hacer una placa que hoy reposa en la entrada de la Corte Suprema de Justicia, donde están todos por orden alfabético, no por orden de cargo, donde todos sí son incluyentes y que había que conmemorar el fallecimiento. Todo eso pues ya yo lo venía preparando. Se dio las circunstancias, condiciones de la vida, que ganó Gustavo Petro la presidencia, pues por supuesto yo llamé a algunas víctimas y le dije, acaba de ganar Gustavo Petro la presidencia, creo que en este momento los presidentes que están en ejercicio siempre asisten a estas conmemoraciones, vamos a invitarlo, creo que es el momento de que él asista, hicimos todo el deber, me ayudaron muchas personas para que él asistiera y yo hablé también con las víctimas porque me parecía que era la forma o el gesto de que una persona que había estado en un movimiento que se había tomado el Palacio
sí, que llegó a la presidencia de la República, gracias también al sistema judicial que a él le permitió estar donde está, era el momento que él nos acompañara en esa misa y fuera un tema mucho más como de símbolo de que aquí estoy, pido, sí, perdón por lo que haya pasado, sí, pero aquí estamos. Entonces hicimos todo el deber para que él fuera y él fue a la misa correspondiente. Es más, que cuando él nos visitó… Él llega a su despacho, él llega a mi despacho, allí lo recibimos con el vicepresidente de la Corte, él llegó ahí con dos personas, con dos ministros, hablamos de lo que había que hacer por la justicia, se le dijo que había que respetar las decisiones judiciales y yo le hice dos invitaciones, una a la conmemoración de los 37 años de la toma del Palacio y la segunda al encuentro de la jurisdicción ordinaria, que por lo general siempre van los presidentes. Entonces, inclusive me dijo que iba a mirar la fecha para asistir. Y había en su oficina… Y había un cuadro, por supuesto, de todo el tema de la quema del palacio que lo hizo el maestro Malaver. Él es un pintor de San Gil, un gran pintor, el maestro Malaver. De hecho, él le hizo todo el retoque posible, cómo tenía que quedar ese cuadro. Es un cuadro sumamente impresionante y cuando fue la avanzada de él, querían que quitaran el cuadro de mi oficina. Y dije, no, señor, el cuadro se mantiene allí. O sea, la avanzada de Petro… Querían que quitaran… Quería que no estuviera el cuadro cuando él llegara a su oficina. Claro, cuando llegara a la oficina. Sin embargo, el cuadro se mantuvo porque el cuadro no tenía nada que ver con que él llegara o no llegara a la oficina. De todas maneras, el cuadro iba a estar allí y el cuadro está ahí en la Corte Suprema de Justicia porque es un símbolo de un recuerdo de una circunstancia que nunca debió haber pasado, pero que pasó, pero que lo mantenemos en la memoria. Y lo mismo el Cristo que está allí, que también hicimos el deber para que la ministra Arisa nos acompañara en que ese Cristo, con el objeto de que eso no sea un símbolo religioso, porque muchas veces las provincias ahí tienen un símbolo religioso católico, no, ese Cristo está ahí en la sala plena como un símbolo que sobrevivió a la toma del Palacio de Justicia. Entonces, ese Cristo lo convertimos en un bien mueble de tipo cultural, está reconocido por el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque no está mostrando una religión, está mostrando la posibilidad de que eso que está allí sobrevivió a unas condiciones y circunstancias, Rafael, que nunca debió haber pasado en Colombia, que un poder judicial hubiera sido casi exterminado como fue la toma y la retoma del poder judicial de esa época. Entonces, eso es lo que nos reivindica a nosotros que hemos pasado por el poder judicial. Es decir, esa circunstancia de que fuimos víctimas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso debe mantenerse en la memoria colombiana y en la memoria de la comunidad jurídica y sobre todo la comunidad jurídica joven que hoy en día están cursando sus carreras de derecho, que eso jamás debió haber pasado. Magistrado, muy interesante para terminar. ¿Qué tal ha sido esta aventura y quiénes han sido cruciales en esta aventura suya a quien usted les dice gracias? Primero, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, esto es un libro de inspiración. Es un libro que invitamos a la gente joven que hoy en día tiene una desesperanza y que también puede tener una esperanza a que lo lea. Es decir, que las cosas se pueden siempre y cuando tú tengas disciplina, tengas humildad y que las cosas no se consiguen, el éxito no se consigue por el atajo, sino que yo tengo una frase que se consigue por el camino polvoriento. ¿Sí? 2, para esta tengo que darle las gracias, en primer lugar, a mi familia, a mi esposa, que siempre ha estado ahí a mi lado, apoyándome en todas las condiciones y circunstancias, a mis hijos, ¿sí? A mis 2 nietos, el último que acaba de nacer, que siempre han sido también mi soporte en todo esto, mi sacrificio, por supuesto, a mi familia, especialmente a mi madre, que hoy en día aún está viva. Sí creo que son ellos y, por supuesto, tengo que hacer también un reconocimiento a todos los equipos de trabajo que me han acompañado en las diferentes instancias donde he estado, en la Decanatura de Derecho de la Universidad Autónoma, en la dirección del posgrado de la Universidad Nacional, en la Procuraduría Delegada para los temas de infancia, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como presidente de la Sala Civil, ese equipo que me acompañó todo el tiempo para sacar en el 2018 la presidencia de la Sala Civil, los que me acompañaron también en la vicepresidencia y, por supuesto, los 250 funcionarios que me acompañaron en la presidencia para sacar la presidencia adelante. Y yo creo que a los 840 funcionarios de la Corte que me acompañaron, porque el éxito de una persona no es la persona individualmente, sino el equipo que lo rodea y lo acompaña. Entonces, lo que hicimos fue liderar ese equipo para sacar hoy avante a la Corte Suprema de Justicia.
con dos circunstancias, Rafa, que hoy en día terminé la Corte Suprema de Justicia. Durante estos 8 años, como magistrado, firmé como ponente 158 casaciones. La vida útil de un magistrado de 8 años son unas 80 o 90 casaciones por la complejidad de cada caso. Hoy puedo decir que en materia de casación el despacho está al día. Magistrado que elijan, magistrado que llega a sentarse durante 6 meses, prácticamente a recibir lo que llegue. Un despacho que llega al día, que eso es histórico. Y 2, durante estos 8 años firmé 12.350 tutelas como ponente. ¿Por qué? Porque somos jueces constitucionales. Entonces, me siento satisfecho por el deber cumplido y dejar un despacho al día para el país y para la comunidad jurídica y para los usuarios que siempre esperaron que le decidiéramos sus cosas a tiempo. Pues yo me siento muy privilegiado de ser su amigo. Gracias. Esto comenzó hace 2 años en un restaurante del norte de Bogotá cuando nos conocimos y nos comenzamos a echar carreta y ahí me contó que a los 7 años vendía arepas en calles polvorientas de Valledupar y que había llegado, porque cuando lo conocí ya era presidente de la Corte Suprema, y le dije, presidente, hay que escribir un libro. Y este es el libro. Vivir se llama la aventura, entretenido, pero lo más importante, sí se puede. Gracias, magistrado. Gracias, Rafa. Y presidente. Muchas gracias por Gracias estar a en este ustedes. programa, Más allá del silencio. Muchas gracias.